Hola, hola a todos mis queridísimos y curiosos espectadores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en este su canal, donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy, como siempre, les traigo un tema que sé que les va a volar la cabeza, un culebrón de la vida real que quizás no vieron venir, pero que créanme es más apasionante que cualquier telenovela. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un triángulo amoroso que hasta hace poco se mantenía bajo 7 llaves, un enredo sentimental que involucra a 3 de los nombres más sonados de la farándula turca, Hande Erçel, Kerem Bürsin y Serine Sarıkaya. Sí, han oído bien. Hande, Kerem y Serine, juntos en esta telaraña de sentimientos encontrados, rumores y posibles decepciones. Un drama de aquellos. Pero antes de meternos de lleno en este mar de especulaciones, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden ni un segundo en darle al botón de suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones sobre los salseos más calientes del momento. Y ahora sí, sin más preámbulos, que comience el show. Antes de entrar de lleno en el meollo del asunto, quiero hacer una pequeña parada para ponerlos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, estos dos nombres, son sinónimo de química explosiva en la pantalla. ¿Quién no recuerda su romance de ensueño en Sen Kalkam? Esa serie que nos tuvo pegados al televisor semana tras semana, no solo por su trama, sino también por la innegable conexión entre sus protagonistas. La relación traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor real que nos mantuvo a todos pendientes de cada uno de sus movimientos. Sus fotos juntos, sus miradas cómplices, sus declaraciones de amor, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, como todo cuento de hadas que se precie, este también tuvo su lado oscuro. Después de un tiempo de felicidad, la pareja anunció su separación, dejando a miles de fans con el corazón roto y preguntándose qué había salido mal. Por supuesto, las especulaciones no se hicieron esperar, pero ambos mantuvieron un silencio respetuoso sobre las razones exactas de su ruptura. Y aquí es donde entra en juego nuestra tercera protagonista, la talentosísima Serine Sarıkaya. Una actriz de renombre conocida por su belleza y su carisma en cada uno de sus papeles. Una mujer que según parece tuvo un papel, quizás sin quererlo, en esta historia. Ahora, hablemos de Serine. Antes de que el triángulo amoroso se hiciera visible para el público, Serine también tuvo su propio romance mediático con otro actor muy popular en Turquía, Atay Ulusoy. Esa relación, al igual que la de Hande y Kerem, también fue seguida con lupa por los medios y los fans. Sin embargo, al final, también llegó a su fin. Y es justo después de esto que empiezan a surgir las conexiones, las pistas que, si las juntamos, nos llevan a la teoría de este triángulo amoroso. Los rumores de un posible acercamiento entre Kerem y Serine comenzaron a circular tiempo después de la ruptura del actor con Hande. Al principio, estas especulaciones fueron tomadas con cautela, incluso con incredulidad por algunos. ¿Kerem, de la noche a la mañana, pasando de Hande a Serine? Parecía algo sacado de un guión de telenovela. Pero la vida, como bien sabemos, a menudo supera a la ficción. Algunos observadores notaron que Kerem y Serine empezaron a ser vistos en los mismos círculos sociales, coincidiendo en fiestas y eventos. Si bien al principio podía ser solo eso, coincidencias, con el tiempo, las pistas se hicieron cada vez más claras. Las redes sociales, como siempre, jugaron un papel fundamental en la difusión de estos rumores. Las interacciones entre Kerem y Serine, aunque sutiles al principio, comenzaron a ser analizadas con lupa por los fans. Un me gusta por aquí, un comentario por allá, una foto en el mismo lugar, cada detalle era interpretado como una posible señal de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Las teorías se dispararon y la intriga se apoderó de las redes. ¿Estaba Kerem rehaciendo su vida sentimental con Serine? ¿Había sido ella la tercera en discordia en la relación con Hande? Estas preguntas, aunque sin respuesta oficial, se convirtieron en el tema de conversación preferido de los fans de los 3 actores. Las comparaciones entre Hande y Serine no se hicieron esperar. Ambas son mujeres bellísimas, talentosas y con una gran legión de seguidores. Los fans se dividieron, cada uno defendiendo a su favorita, generando una batalla virtual que a veces llegó a ser bastante intensa. Las discusiones en los comentarios de las redes sociales eran interminables y llenas de argumentos a favor y en contra de cada una de las actrices. Por supuesto, el silencio de los 3 implicados solo sirvió para alimentar aún más la especulación.
Ni Ande ni Kerem ni Serini confirmaron ni desmintieron los rumores, dejando a sus seguidores con la intriga de ese. A ver qué estaba pasando realmente. Algunos creían que el silencio era una señal de que los rumores eran ciertos, mientras que otros pensaban que todo era una invención de los medios. Los medios de comunicación turcos por su parte no dejaron pasar la oportunidad y se hicieron eco de los rumores, publicando artículos y reportajes sobre este supuesto triángulo amoroso. Las fotografías de Kerem y Serini juntos, aunque no fueran explícitas, aparecían en las portadas de las revistas y en los programas de televisión, alimentando aún más la curiosidad del público. Se decía que habían sido vistos cenando juntos, que compartían amigos en común y que incluso habían realizado algún viaje juntos. Todos estos datos, aunque sin confirmación oficial, hicieron que la teoría del triángulo amoroso tomara cada vez más fuerza. Pero volvamos a Hande, la tercera vértice de este triángulo. Después de su ruptura con Kerem, la actriz también fue objeto de numerosos rumores sobre su vida sentimental. Se le relacionó con varios hombres, pero ninguno de estos rumores fue confirmado por ella. Hande, al igual que sus compañeros de reparto en este drama, optó por el silencio centrándose en su trabajo y en su vida personal. A pesar de ello, muchos fans aún mantenían la esperanza de una posible reconciliación con Kerem, recordando con nostalgia los momentos felices que habían compartido. Sin embargo, la aparición de Serini en la ecuación complicó aún más las cosas, dejando a muchos fans confundidos y decepcionados. La historia se convirtió en un culebrón de la vida real, con todos los ingredientes de un buen drama: amor, celos, rumores y silencios elocuentes. Y lo más curioso de todo es que los tres protagonistas nunca han hablado públicamente sobre el tema, lo que hace que el misterio sea aún más grande. Es importante recalcar que hasta el momento todo esto no son más que rumores, teorías y especulaciones. Ninguno de los tres actores ha confirmado que hayan tenido una relación sentimental entre ellos, ni tampoco han desmentido los rumores de forma tajante. Su silencio, como hemos dicho antes, solo ha servido para alimentar aún más la intriga y para que los fans se hagan sus propias conclusiones. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Qué razones podrían tener Hande, Kerem y Serini para no hablar públicamente sobre este tema? Una de las posibles explicaciones es que no quieran alimentar más el drama y prefieran mantener su vida privada al margen de la opinión pública. Es comprensible que después de haber vivido un romance tan mediático como el de Hande y Kerem, prefieran ser más reservados en sus relaciones sentimentales. Otra posible razón podría ser que realmente no haya existido ningún triángulo amoroso y que todo haya sido una simple coincidencia o malinterpretación de los medios. Es decir, que los acercamientos entre Kerem y Serini sean simplemente producto de una amistad o de una relación profesional y que no haya ninguna conexión sentimental entre ellos. Pero claro, la intriga es parte de la naturaleza humana y, como no podía ser de otra manera, los fans han intentado descifrar todas y cada una de las pistas. Cada mirada, cada gesto, cada comentario ha sido analizado con lupa, buscando una señal que confirme o desmienta el rumor del triángulo amoroso. Los foros de Internet y las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías y especulaciones. Los fans han creado montajes fotográficos comparando los gestos de Kerem con Hande y con Serini, han analizado los perfiles de Instagram de los tres actores buscando patrones y coincidencias, e incluso han llegado a especular sobre el significado oculto de algunas canciones y películas que han compartido en sus redes. En definitiva, una auténtica locura colectiva que demuestra el poder de la curiosidad y el impacto que tienen estas estrellas en el mundo del espectáculo. Este fenómeno, como ya les he comentado, no es exclusivo de Turquía. Este tipo de triángulos amorosos son un clásico en la farándula de todo el mundo, y siempre generan gran expectación entre el público. Y es que a todos nos gusta un buen drama, sobre todo si involucra a nuestros ídolos. Ahora, vamos a reflexionar un poco sobre el impacto que este tipo de rumores tiene en la vida de los protagonistas. Imaginemos por un momento lo difícil que debe ser vivir con la constante presión de los medios y la opinión pública. Cada movimiento, cada gesto es analizado, juzgado y especulado por miles de personas. Y si a esto le sumamos los rumores sobre la vida sentimental, la situación puede llegar a ser insostenible. Hande, Kerem y Serini son tres personas jóvenes, con una vida profesional exitosa y que, como todos nosotros, tienen derecho a la intimidad y a gestionar sus relaciones personales como mejor les parezca. Sin embargo, su condición de personajes públicos los coloca en el ojo del huracán, haciendo que su vida privada se convierta en un espectáculo público. En este contexto es importante recordar que
Que nos guste seguir las vidas de nuestros ídolos, debemos ser respetuosos con su privacidad y no juzgar sus decisiones personales. Al final son personas como nosotros con sus propios sentimientos y problemas. Y muchas veces los rumores y las especulaciones pueden causarles un gran daño emocional. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? Más allá del drama y el entretenimiento, este triángulo amoroso nos deja algunas reflexiones interesantes sobre la fama, la privacidad y las relaciones sentimentales. En primer lugar, nos recuerda que la vida de los famosos, por más que la veamos glamurosa y perfecta en las redes sociales, también tiene su lado oscuro y sus dificultades. La presión de la fama, la constante exposición mediática y los juicios de valor pueden llegar a ser muy difíciles de soportar. En segundo lugar, nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de los demás, incluso si son personajes públicos. Todos tenemos derecho a una vida privada, y debemos ser conscientes de que los rumores y las especulaciones pueden causar un daño real en la vida de las personas. Y en tercer lugar, nos recuerda que las relaciones sentimentales son complejas y que cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, sin tener que rendir cuentas a nadie. El amor es un terreno misterioso y muchas veces inexplicable, y no siempre se ajusta a nuestros planes y expectativas. Y llegamos al final de este fascinante recorrido por este triángulo amoroso que hasta hace poco se mantenía en la sombra. Hemos explorado los rumores, las teorías y las especulaciones que han surgido en torno a Ander Zel, Kerem Bürsin y Serini Sarkaya. Hemos analizado el impacto que este tipo de situaciones tienen en la vida de los famosos y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la privacidad. Recuerden que todo lo que hemos contado hoy son solo rumores, sin confirmación oficial por parte de los protagonistas. El misterio sigue en el aire y solo el tiempo dirá qué ha pasado realmente en este triángulo amoroso. Lo que sí es cierto es que esta historia nos ha mantenido pegados a la pantalla, demostrando una vez más el poder de las telenovelas de la vida real. Y con esto, mis queridísimos espectadores, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este culebrón de la vida real. No olviden dejar sus comentarios abajo, diciéndome qué opinan sobre este triángulo amoroso y si creen que hay algo de verdad en los rumores que hemos analizado. Me encanta leerlos y saber sus teorías. Y antes de despedirme los invito a que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos fans de las series turcas y sobre todo, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán los mejores salseos del mundo del espectáculo, con un toque de humor y mucha curiosidad. Gracias por acompañarme una vez más. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.